En este tercer fonograma vamos a abarcar los conceptos de accidente de trabajo y cómo poder establecer unos índices de calidad que nos den norte de cómo se encuentra la empresa con respecto al tema de la siniestralidad laboral. Es decir, intentaremos explicar en esta parte del curso lo que son los índices estadísticos de siniestralidad. Para ello vamos a recordar brevemente el concepto que antes teníamos de accidente de trabajo o enfermedad profesional. El accidente de trabajo hemos dicho en otros programas que era cualquier daño o perjuicio ocasionado a un trabajador siempre por cuenta ajena. También puntualizamos que con el concepto actual también los trabajadores autónomos ahora mismo, haciendo su correspondiente cotización a este concepto, tienen derecho también a percibir la contraprestación como accidente de trabajo. Tenemos que entender que un trabajador, cuando sufre un accidente de trabajo, tiene una cobertura social, es decir, que va a seguir la empresa cotizando por él, no puede ser a priori despedido, y que la Seguridad Social va a ayudar a la empresa en el pago del salario correspondiente cuando es un accidente de trabajo, al 100% de la base reguladora que figure en la nómina. Los trabajadores tenemos que tener en cuenta que el 100% se refiere a los conceptos salariales, es decir, si la mayor parte de la nómina estuviera configurada o confirmada como parte no salarial, evidentemente no se vería incluido dentro del propio concepto. Decimos esto porque muchas veces la gente se lleva sorpresa teniendo en cuenta que cobran a lo mejor una nómina de 1.500 euros y cuando sufren un accidente de trabajo simplemente reciben una contraprestación de 900 euros cuando nunca se dieron cuenta que realmente casi tenían 400 o 500 euros en conceptos no salariales de desplazamiento, dietas, etcétera, que lógicamente el Estado no asume a la vez que el trabajador está en situación de baja y no tiene que recibir prestación para traslados, ni dietas, ni transporte, ni gasolina, etcétera, etcétera. Una vez entendido esto, tenemos que tener claro que cuando en la empresa ocurre un accidente, aparte de la prestación al propio accidentado, que es lo primero que hay que hacer y intentar atender, hay una parte de gestión que tenemos que tener clara, que es que hay que notificar ese accidente a la autoridad laboral competente. Esa notificación tiene que ser obligatoria por ley. En los casos de accidentes graves o muy graves o mortales, esa notificación tiene que ser antes de 24 horas. El sistema ahora mismo que está conformado por la notificación es el sistema Delta, Declaración de los Partes de Accidente de Trabajo. Delta es una aplicación del Ministerio de Trabajos y Asuntos Sociales, una aplicación informática donde el empresario o su gestor correspondiente, mediante una firma digital, tiene acceso directamente a rellenar los partes de accidentes, que antiguamente se hacían 3 copias en papel, de una manera digital. Aquí tenéis a disposición en esta dirección electrónica, que si queréis hacer uso de la misma podéis hacerlo, de una explicación en diapositivas de lo que conforma el sistema. El formulario del parte de accidente de trabajo es un formulario donde se definen los apellidos del trabajador, su número de seguridad social, el sexo, todos los datos respecto a la entrada en el alta, el fecha de alta en la empresa en concurrente, la fecha de bajas y la nacionalidad, la formación, y se empiezan a describir los códigos de ocupación, el CNAE, la antigüedad en el puesto de trabajo, el tipo de contrato que conllevaba la situación profesional, el texto del convenio aplicable, el Código Nacional de Actividad Económica de la propia empresa, la razón social, la dirección de la propia empresa. Y luego, conforme se va rellenando, se va especificando el lugar o centro de trabajo donde sucedió el accidente, definiéndolo perfectamente, quedando totalmente identificado cada una de las partes o de las partes involucradas, y luego pasamos al epígrafe 4, que es muy importante, donde se versan los datos del accidente. La fecha del accidente, cuándo ocurrió, a qué hora, si era hora habitual, la descripción del accidente, el nombre de algunos ¿cómo se puede decir?, testigos, las condiciones normales, cuál es el agente del accidente que ocasiona el daño, y en definitiva cómo se puede conformar lo que sería
adaptado por parte de la empresa en lo que nosotros llamamos la investigación de accidente, que es lo que haría el propio empresario o el trabajador designado o el técnico básico que estuviera en la empresa. Respecto a los datos asistenciales, hay que definir a dónde se llevó el trabajador, y luego es el grado de la lesión, si fue leve, grave, muy grave o si hubo fallecimiento. Todos estos datos, insisto, son declarados o conformados por lo que nosotros denominamos el parte delta. Evidentemente, la no presentación o no comunicación de un accidente grave antes de 24 horas ya automáticamente confiere una sanción por incumplimiento. Si volvemos al grado de la presentación nuestra, tenéis que tener en cuenta que todos estos datos que al final se podrían unificar respecto a los accidentes que han ocurrido en la empresa, tienen que ser evaluables, tienen que ser medibles. Para eso tenemos que tener un cierto conocimiento, un grado de conocimiento de lo que son los índices estadísticos. Mediante los índices estadísticos, que a continuación se van a relacionar, se permite expresar en cifras, en números, relativas las características de la accidentabilidad de una empresa o de las secciones de la misma, facilitando por lo general unos valores útiles a nivel comparativo. Esto es muy interesante para nosotros. Es decir, en resumen, vamos a intentar definir una serie de índices. Una serie de índices que todos tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener claro lo que significan. De manera que si en un gremio, en una coyuntura, en una reunión nos hablan de que una empresa X tiene un índice de frecuencia 4, nosotros tenemos que tener una leve idea de qué significa ese 4. Si es bueno, si es malo, si es regular o qué es lo que significa. El primero de los índices que vamos a estudiar es el índice de frecuencia. El índice de frecuencia está definido como el cociente del número de accidentes totales que ha ocurrido en una empresa, dividido entre el número de horas trabajadas o número de horas hombre realizadas en esa empresa, y todo multiplicado por 1.000.000. No deben incluirse los accidentes in itinere, ya que se han producido fuera de horas de trabajo. Deben computarse las horas reales de trabajo, descontando toda ausencia en el trabajo por permisos, vacaciones, bajas por enfermedad o accidentes, etc. Dado que el personal administrativo o comercial no está expuesto a los mismos riesgos que el personal de fabricación, y que estos varían según las diferentes secciones de trabajo, se recomienda calcular siempre los índices para cada una de las secciones o ámbitos de trabajo homogéneos. A nivel de empresa, interesa ampliar el seguimiento de todos los accidentes, tanto los que han producido baja como los que no, evaluando el índice de frecuencia global por secciones. Estos accidentes que no ocasionan baja son los que se denominan accidentes en blanco. También hay un índice de frecuencia general que se define donde sí se tienen en cuenta los accidentes in itinere. De manera que, leyendo la definición, la propia definición de índice de frecuencia, podemos establecer que si una empresa arroja un índice de frecuencia de 4, significaría que en esa empresa hubo 4 accidentes por 1.000.000 de horas trabajadas. Si una otra empresa tiene un índice de frecuencia de 5, quiere decir que ha tenido un accidente más en ese mismo 1.000.000 de horas trabajadas, con lo cual su situación es peor. Aquí hay que tener en cuenta, a la hora de evaluar estos términos, también la dimensión de la empresa, porque evidentemente una empresa menor, una empresa con 2 trabajadores, para alcanzar el 1.000.000 de horas trabajadas le va a costar mucho más tiempo que una empresa, por ejemplo, que tenga 1.000 trabajadores, que alcanzará el número de horas trabajadas al 1.000.000 mucho antes que la pequeña. Todos esos términos hay que tenerlos en cuenta. El otro índice estadístico es el que se denomina índice de gravedad. El índice de gravedad representa el número de jornadas perdidas por cada 1.000 horas trabajadas y se calcula mediante la expresión el cociente, número de horas de jornadas perdidas, los días de bajas de esos trabajadores, y el número de horas trabajadas, el número de horas, y todo multiplicado por 1.000. Las jornadas perdidas son las correspondientes a incapacidades temporales, más las que se fijan en el baremo de la figura 4, correspondiente a los diferentes tipos de incapacidades permanentes. ¿Esto por qué es? Porque evidentemente tiene lógica, considerando que un simple esguince puede dar lugar a una baja de hasta un mes o un mes y medio, lo que confiere 40 o 50 días de baja. Sin embargo, la amputación de un pulgar solamente daría pie a veces a bajas de 10 días. Con lo cual esa gravedad hay que baremarla. ¿Y cómo se barema? Sumándola a esas jornadas el código
que se ve en esta tabla. Por ejemplo, si un trabajador ha perdido un dedo, por ejemplo aquí, la pérdida de invalidez permanente del pulgar, y ha estado 10 días de baja, esos 10 días de baja habría que sumarle 600 baremados en la tabla. Como veréis, una muerte supone 6.000 jornadas de trabajo perdidas. Una cuestión triste y que no vale la pena ni comentar. Lo que sí está claro que una muerte, un accidente mortal, supondría la rotura del índice de gravedad de una empresa, evidentemente. También tener en cuenta que una sordera total aplica una tabulación de 3.000 jornadas perdidas. Y la pérdida de la vista de un ojo, 1.800, y la ceguera total, 6.000, que se equipara a la muerte. Repetimos que a la hora de calcular los índices de gravedad de una empresa, únicamente tendría que preguntar yo a mi empresario cuántas jornadas de bajas ha habido entre todos los trabajadores que han estado de baja en esa empresa. Y luego dividirlo entre los números de horas hombres trabajadas, que eso evidentemente se calcula fácilmente sabiendo los trabajadores que ha habido en ese año y las horas que han trabajado en régimen de jornada completa, jornada media jornada, etcétera, etcétera, sabiendo que una jornada es de 8 horas y media jornada de 4. Y todo ello multiplicado por 1.000. De manera que una empresa con un índice de gravedad de 5 significaría que hubo en esa empresa 5 jornadas perdidas por cada 1.000 horas trabajadas. La comparativa, insistimos, como antes, que hay que tener en cuenta para relacionar dos empresas, porque si me dijeran tenemos dos empresas, una con un índice de gravedad de 4 y otra con un índice de gravedad de 3, enseguida diríamos que la de 3 confiere mejor aspecto, pero no podemos entrar en ese campo porque no sabemos la dimensión de las empresas. Eso es muy importante y también hay que tenerlo en cuenta. El siguiente índice es el índice de incidencia y representa el número de accidentes ocurridos por cada 1.000 personas expuestas. Es un índice muy útil y si veis es el cociente o la división entre el número de accidentes que ha ocurrido en esa empresa y dividido entre el número de trabajadores y todo ello multiplicado por 1.000. Este índice es utilizado cuando no se dispone de información sobre las horas trabajadas. Generalmente en la empresa es preferible el empleo de índice de frecuencia, pues aporta una información más precisa. Dicho de otra manera, una empresa que arroje un índice de 4, de incidencia de 4, significa que en esa empresa ha habido 4 accidentes por cada 1.000 trabajadores que confluyeron en esa empresa. El índice de duración media se utiliza para cuantificar el tiempo medio de duración de las bajas por accidentes, porque puede darse lugar de que en una empresa haya habido 4 accidentes de muy corta duración de bajas y en otra empresa también ha habido 4 accidentes, pero que los 4 accidentes dieron lugar a bajas de hasta un mes, con accidentes mucho más graves. Si a ambas solamente estudiáramos el índice de incidencia, darían el mismo. Sin embargo, si fueran de la misma cantidad de trabajadores. Sin embargo, con el índice de duración media arrojaría una información de que evidentemente en la segunda empresa algo pasará más raro porque las bajas eran mucho más prolongadas, dando fe ciega de su peligrosidad o de mayor gravedad. Es decir, el índice de duración media se calcula dividiendo el número de jornadas perdidas entre el número de accidentes. Por ello, si una empresa arroja un índice de duración media de 4 y otra de 25, está claro que en la primera los accidentes arrojaban una media de bajas laborales de 4 días. Sin embargo, en la otra la media era de 25, arrojando una mayor siniestralidad. Con esto tenéis una idea genérica, una idea confortable de lo que son los índices de siniestralidad. Esto os ayudaría en el futuro a la hora de intentar hacer o solucionar problemas, como en el módulo práctico os podéis encontrar. Muchas gracias por vuestra atención.